Hoy queremos avanzar un poco en esta serie que estamos viendo los miércoles, que es el Plan Supremo de Evangelización. Y dentro de este Plan Supremo hay un principio muy importante, que es el principio de la delegación. Delegar es un principio clave que nuestro Señor Jesucristo nos modela y nos muestra, y muy necesario para poderlo hacer de una manera adecuada, de una manera sabia, de una manera prudente. Y precisamente hoy, pues vamos a ir trabajando acerca de este principio de la delegación y queremos compartir con ustedes en esta hora, en este tiempito especial, queremos transmitir con ustedes el arte de delegar. Me gustaría que usted escribiera allí en el chat para usted qué no es delegar, porque una forma en la que podemos definir lo que un término es mirando lo que no es. Así que, Pau, nos alegra mucho que puedas estar acá y estamos precisamente tratando de resolver esta pregunta: qué no es delegar? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Así que en el chat las personas están escribiendo precisamente qué no es delegar. Y para ti, ¿qué no es delegar? Y no sé si de pronto has tenido alguna experiencia acerca del delegar que tú digas, ay, miren, no vayan a hacer esto, tengan presente esto. Así que bueno, cuéntanos. Bueno, buenas noches, Iglesia. ¿Qué no es delegar? Para mí no es imponer. Delegar no es imponer, tampoco es mandar o abandonar. Y bueno, hablando de un momento crucial de este año, un poco chistoso, un poco incómodo y nervioso, fue cuando estaba conduciendo hacia Juan Rey. Bueno, el Waze, yo pensé que era como algo más sencillito cuando empiezo a subir loma, 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 y era muy parada la cuesta. Y en un momento cometí el error de poner segunda de cambio y pues bajó el carro y se colgó. Me tocó poner freno de mano, frenar. Yo estaba realmente en lo que llaman una pared. Entré en un susto y en ese momento dije, necesito delegarle el timón a alguien. Así que por la ventana empecé a pedir ayuda y salió un hombre desde su casa y me dijo, bueno, pues yo le ayudo. Le dije, sí, necesito que me ayude a conducir. Y él muy nervioso me dijo, pues yo hace 4 años no conduzco, pero pues si quiere bájese, y yo le ayudo. Yo le dije, no, 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 no. Yo sé cómo le voy a delegar eso. Ahí sí es que nos podemos estar accidentando los dos. Entonces echamos ojo a una persona que venía subiendo en un furgón y a él le pedí el favor. Y él como un experto, una persona que me pudo ayudar, tomó la rienda del carro y luego me empoderó y me explicó qué debía de hacer. Métale primera y acelere para poder llegar hasta la cúspide de la loma donde yo iba. Así que delegar no es darle a una persona inexperta o que no sabe cómo hacer las cosas solo porque estoy cansado. A veces uno en el liderazgo está agotado, a veces uno está tal vez desanimado o enfermo, pasando por una prueba, pero sin importar cualquier sea la situación, debemos de tener en cuenta que nosotros somos responsables en este proceso de discipulado no de cosas como un carro, sino de vidas, como la persona que iba en el auto. Y no podemos arriesgarnos en delegar mal. Definitivamente debemos tener mucho, mucho cuidado con este término de delegar. Y Pau, manejar en Bogotá es todo un desafío, es tremendo, es realmente tremendo, 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 y que Dios nos ayude para hacerlo muy bien. Y miremos en el chat precisamente lo que han compartido algunos de los que están participando ante la pregunta: ¿qué no es delegar? Así que, bueno, voy a leer aquí en YouTube algunas de las cosas que nos dicen. Dice Lucecita Rodríguez: no es ser autosuficiente y hacerlo todo una sola persona. Nidia dice: no permitir a más personas que trabajen. La pastora Jenny San nos dice: no es soltar responsabilidades sobre otros y abandonar. Miren, eso es clave en el delegar. María del Rosario nos dice:
es que si yo no hago las cosas, entonces no quedan bien. Precisamente por pensar así, no delegamos, porque eso es una de las cuestiones. Una cuestión es qué no es delegar, pero otra cosa es por qué no delegamos. Y eso que dice señora María es muy cierto. Ese dicho no permite que deleguemos. ¿Qué puedes ver por allí en YouTube, Pau? Bueno, ¿tú estás en YouTube? Perdón, en Facebook. Sí. Yo estoy aquí en Facebook. Bueno, pues eh, dice Ángelo Segura algo sobre la intercesión, porque cuando invocamos el nombre de Dios en oración, cosas maravillosas suceden, pero aún no veo comentarios sobre el tema de lo que no es delegar. Pero Ok. bueno, si quieres, avancemos entonces en si la delegación es un arte, porque realmente es algo que se debe de hacer con mucho amor, con mucho cuidado y que va a dar un hermoso resultado. ¿Qué es delegarle? Mira, como es un arte, memoricémonos esto en nuestro corazón. Esto personalmente a nosotros nos ha ayudado tanto y es un concepto que se lo hemos escuchado a nuestro pastor permanentemente y qué lindo porque es un concepto que se ha ido desarrollando más y lo hemos escuchado a él enseñar varias veces al decir delegar, lo que tiene que ver con delegar. Dice así, yo lo hago, tú me ves. Luego, yo lo hago, tú me ayudas. Luego, tú lo haces, yo te ayudo. Luego, tú lo haces y yo lo hago en otro lugar. Mira, eso es tremendo, eso es el arte de delegar, tiene que ver con ese proceso. Son unas etapas y no es pensar, hazlo y chao. No, es un proceso como lo acabamos de ver. Así que delegar, nuestro Señor Jesucristo nos lo modela en la Biblia, Pau, y en el Evangelio de Mateo vemos un texto que me gustaría que lo pudiéramos leer porque es un texto que habla claramente de la manera en que él delegó. Así que, ¿qué te parece si leemos Mateo capítulo 10, versículo 5? Así que los invitamos a todos para que podamos leer juntos este pasaje. Así es. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, del versículo 5 al 15. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Y el versículo 11 continúa diciendo, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra serán más tolerables que para ese pueblo. ¡Wow! Este pasaje realmente nos da unas instrucciones muy puntuales que el Señor Jesús da a sus discípulos al enviarlos a una misión. Y podemos ver también con claridad, Pao, ¿cuáles son esas etapas? Vemos unas etapas en este proceso de delegar a la luz de este texto, porque escuchen bien todos, hacer discípulos implica delegar. Si no delegamos, ¿cómo vamos a ser discípulos? Y aquí va, en este proceso de delegar, en este arte de delegar, vamos a ver lo primero que el Señor Jesús hizo, y fue decirle a sus discípulos, vengan, 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 los invitó a que compartieran con él. Y Pau, ¿qué nos podrías decir a el Señor Jesús? ¿A qué los llamó? ¿Qué quería mostrarles? ¿Qué les quería decir al Bueno, decirles vengan? en el Vengan podemos hacer relación con la etapa de
asociarnos con nuestros discípulos. El discipulado tiene que ver con una relación cada vez más cercana. El discipulado tiene que ver con el compañerismo y el llegar a conocer la forma de ser de cada uno de nuestros discípulos. Por eso es importante que retomemos el acróstico que manejamos en el nivel 3 de nuestra escuela básica ministerio, que indica forma. Y por la primera letra, por la F, hablamos de su formación espiritual. Es importante ver cuál ha sido la experiencia con Dios de cada uno de nuestros discípulos. Es importante ver ellos cómo están de doctrina, cómo son sus hábitos espirituales y poderles decir, vengan y apropiémonos, por ejemplo, de algo que hacemos como creyentes, como iglesia, que es nuestro TCD, algo muy básico e importante en el proceso de formación espiritual. Pero Eso por la es, OLEO, mira, y eso es clave en la formación espiritual, los dones espirituales, las capacidades que Dios a cada creyente nos ha regalado para, precisamente Jesús nos está diciendo, vengan, para que primero lo observemos a Él y podamos descubrir, al verlo a Él, descubrir también nuestra forma. Y por la O de forma están las oportunidades del corazón, o sea, aquellas cosas que arden en tu corazón. Yo cuando observo tu ministerio, Pau, y veo esa pasión que tienes por la mujer, esa pasión que tienes por aquella mujer que está pasando necesidad, que le toca con las uñas, que le toca difícil, y veo como tú allí quieres responder a esas necesidades. Eso es parte de tu corazón y de la oportunidad que Dios ha puesto en ti. sí, yo también, pues creo que a ti te apasiona mucho ayudar a los jóvenes y a las familias. Es algo que se nota. Y creo que así como tú y yo, desde la cercanía ministerial, hemos podido observar eso, nosotros como líderes debemos de observar qué es lo que le duele a el creyente, al discípulo, por dónde es que él quiere irse y siente esa pasión de servir, porque seguramente esa pasión ha sido puesta por Dios. Pero en tercer lugar, Leo, por la Bueno, letra R es importante decirles, vengan y usemos para la gloria de Dios y para la extensión de su reino todos los recursos y habilidades que cada uno posee. Jesús vio cómo era cada discípulo y no eh, les menospreció por ser el pescador o por ser el recaudador de impuestos, sino que él a cada uno le valoró desde esos dones, talentos, profesión. Y a veces nosotros podemos correr el riesgo como seres humanos de descalificar a algunos, de estratificar el ministerio como se hace en el mundo y pensar erradamente, uy, llegó a la iglesia una persona con muchos estudios y títulos, esa es la que necesitamos para levantar la iglesia. Que Dios nos guarde de pensar así y que podamos ser abiertos a asociarnos con todo tipo de personas que lleguen a la iglesia porque ellos son parte importante y diferente como cada miembro del cuerpo tiene su función. y eso es muy importante que tú que nos estás escuchando entiendas que tú tienes unas habilidades propias que Dios te ha dado. Y a veces en el ven, en esta primera etapa del ven, precisamente en esa asociación vamos a trabajar para que tú descubras tu forma y descubras que tienes habilidades únicas y extraordinarias que Dios las va a usar de una manera especial. Ahora, avancemos, Pau, una letra más en la forma. Vendría a ser la M, que tiene que ver con mi personalidad, con el temperamento, con el carácter, con nuestras particularidades, porque cada uno tenemos unas particularidades. Por ejemplo, tú, una de tus particularidades es ser sanguínea, colérica, es el liderazgo, ir a toda velocidad, impulsar, ¿Me notas, desafiar a crecer. Leo? No, Leo, efectivamente, y gracias por describirlo.
Creo que también es importante que aceptemos la personalidad de cada uno para no entrar a juzgar o a rechazar, porque no todos, para poder delegar, no todos tienen que ser como yo. A veces quiero delegar a una persona que sea mi doble, como alguien lo escribe en el chat. Si no lo hago yo, queda mal hecho. Eso es un pensamiento de orgullo, porque o si no, pues Dios no usaría a nadie y él mismo haría todo. Entonces, él se complace de usar diferentes personas con diferentes temperamentos y ahí es donde nosotros debemos de aprender a conocer y decirle, ve, ahí estaban dos discípulos que Jesús les llamaba los hijos del trueno, ¿no? Entonces ya con ese apodo podemos decir que eran personas muy temperamentales que de pronto tendían un poco al conflicto, pero Jesús no los desechó, sino que orientó toda la fuerza de ese colérico, de ese carácter, para que pudieran influenciar. Y eso es lo que debemos de hacer como líderes, y es en el vengan llevar a nuestros discípulos a formar el carácter de Cristo por encima del temperamento o de los rasgos de la personalidad. ¿Y cómo se forma el carácter de Cristo? Pues a través de el dominio propio que nos da el Espíritu Santo sobre nuestras emociones y decisiones. Y algo muy importante, Pau, en esta de mi personalidad, es Jesús tenía su propia personalidad y nosotros tenemos la nuestra, porque es como la huella digital, irreemplazable, cada uno la tiene. Y es importante que tú que nos escuches no pretendas tener la personalidad de otro, porque cuando tú tratas de ser otra persona, dejas de adorar a Dios. Lo que el Señor busca es que tengamos su carácter, no su personalidad. La que te dio es la con la que Él te quiere usar. Esa es tu forma y tú la tienes que descubrir. Avancemos una letra más, que sería la última en forma, que vendría a ser la letra A. Antecedentes. Cuando tú revisas los antecedentes de tu vida, te das cuenta de que hay cosas que antes de ser cristianos, incluso desde algunos aspectos de nuestra niñez, nuestra formación, Dios permitió para ir precisamente eh, organizando nuestra vida para cosas preciosas e increíbles en sus manos. Recuerdo un poco, Pau, algo que me ayudó a entender que Dios me había llamado a enseñar cuando empecé a hacer este trabajo de la forma, era recordar en el colegio que algunos compañeros se acercaban a preguntarme si les podía explicar, porque de pronto no entendían en alguna materia y me entendían. Y eso me ayudó a entender que Dios usaba mi vida para enseñarle a otros. Eso fue un antecedente que me ayudó a encontrar mi propia forma. Así que como líderes también nos debe de importar el trasfondo cultural, familiar de nuestros discípulos, jamás para el chisme ni para juzgar, sino para desarrollar la compasión y también orientar el servicio. Porque seguramente una persona que en sus antecedentes pudo superar una situación de adicción a las drogas, podría ser un excelente consejero en un proceso de rehabilitación de drogas, en un proceso de celebremos la recuperación. Una mujer que sale de una situación tal vez de abandono, de maltrato, puede entender a las mujeres que pasan por allí. Dios no va a desperdiciar nada. Así que en el vengan lo más importante es que hagamos sentir amadas a las personas, así como Jesús nos hace sentir amados. Dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado de este mundo nos ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos. Así que si Jesús lo hizo con nosotros, nosotros estamos llamados a hacerlo con todos aquellos que ya han dado el paso de recibirlo en su corazón, para que puedan desarrollar ese llamado y a través de nosotros recibir una comisión mediante una buena delegación. Muy bien, excelente. Entonces, para cerrar esta primera etapa del arte de la delegación, les estamos diciendo, lo que tú tienes que hacer es decirle a aquellos que te están, que quieres disipular, que quieres decirles, vengan.
vengan porque les voy a ayudar a encontrar su forma. Y cuando la descubran van a ser un instrumento precioso en las manos de Dios y Dios les va a usar grandemente. Pero avancemos a la segunda etapa del arte de la delegación, que es vean. Primera, vengan y ahora vean, que es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con sus discípulos. Obsérvenme, miren cómo yo hago las cosas. Y en el proceso de que lo observaban, les mandaba a hacer tareitas, les mandaba a decir, ok, consigan esta comida, traigan esto, organicen esta reunión que vamos a tener, busquen la posada, pidan el burro que está por allí, y ese tipo de tareas en las cuales era una oportunidad donde él los podía también, no solamente que lo vieran, sino podía observarlos cómo respondían a esas diferentes actividades que tenían ellos que hacer. Y eso es clave que nosotros también lo hagamos, en ese compartir, en ese que nos observen tareas pequeñas en las cuales vamos a ver habilidades y vamos a ver precisamente esa forma en la vida de los que están rodeándonos Así en este es, momento para Leo. formarlos. Así es, Leo, y en el observen no es, véanme cómo yo lo hago mejor que ustedes. Por ahí nos daba risa con nuestras chicas de la alabanza que veíamos un videíto de una instructora de canto que le enseñaba a su estudiante, pero realmente la humillaba porque hacía muchas maromas con su voz que la estudiante quedaba, era como intimidaba y decía, pues nunca voy a llegar a tu nivel. Y creo que nosotros no debemos de decirles, vean cómo lo hago, sino sobre todo y que Dios nos ayude, vean a Cristo en mí, vean cómo Cristo trabaja en mi vida y aprender a ser un buen ejemplo. Ser líder y pretender delegar, porque es un llamado de Dios el poder dejar un legado, el no llevarnos a la tumba un ministerio, sino que podamos dejarlo en las nuevas generaciones mucho mayor. Lo más importante es la humildad. Ujú. Y Jesús era humilde. Y algo que me impacta es esa escena de lavar los pies de los discípulos. Me impacta, vean cómo se hace. Otra escena que me impacta es su reacción cuando las personas, los mismos discípulos, rechazan a los niños porque los ven como una molestia. Y Jesús les dice, a ver, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me impacta esa actitud de Jesús allí en silencio, muy sabio, mientras todas las personas traen piedras para hacerle daño y causarle la muerte a la mujer adúltera. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros somos ese Jesús que trata a los niños, a los pecadores de la misma manera? ¿O de repente les dijimos, vengan, pero los espantamos porque nuestra actitud habló algo diferente al Evangelio? Debemos de, para mí eso es muy confrontante porque estamos en un trabajo de construcción, pero lo más sabio en el momento de la delegación y de el, que haya un discípulo aprendiendo de ti es que frente al discípulo y con sinceridad podamos decir, perdón, me equivoqué, fallé, esta actitud no la repliques, esto que hice Ujú. está mal, mira a Jesús y que no empecemos a formar otros mini Paolas. Yo no quiero unas Paolitas aceleradas, necesito desarrollar en mí la mansedumbre y proyectar eso en mis discípulos. Mira que esto que estás diciendo es muy importante, porque les estamos diciendo a ellos, obsérvenos porque, como Pablo dijo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo y ese es nuestro desafío. Y algo importante que debemos impulsar a las personas, porque lo vemos allí en el versículo 6 que le dice el Señor, empiecen por la casa de Israel, precisamente porque eran sus cercanos. Y a cada persona a veces le decimos, se convierte y le decimos, olvídese de sus grupos sociales o olvídese de su gente
cuando es a esas personas a las que esa persona puede alcanzar. Y también es importante notar en el versículo 11 cuando les dice, si llegan a una casa, se quedan solo en esa casa, porque el Señor Jesucristo lo que quiere es levantar precisamente en una casa su reino, levantar en una casa personas. Su estrategia de las casas es fundamental, por eso los grupos pequeños son fundamentales. Y el anfitrión, Dios desde ahí quiere levantar procesos increíbles. Y tú ya lo mencionaste, Pau, esa humildad, porque en el texto nos dice en el versículo 8 dar de gracias lo que recibieron de gracia. Y un elemento más en estas instrucciones que el Señor Jesús les da es, lleven solo lo necesario. Lo que les está diciendo es, dependan de mí. En todo el proceso, dependan de mí. Y algo que nos llama la atención, ok, aquellas personas que rechazan el mensaje que le damos, el texto dice claramente acerca de Sodoma y Gomorra, va a ser más tolerable el castigo para que tuvo Sodoma y Gomorra que lo que vivirán las personas que rechazan el Evangelio. Comprendamos que en esta tarea de evangelizar estamos llevando un tesoro a las vidas, a las familias. Y precisamente nos está diciendo el Señor, vengan, vean, para pasar precisamente a la Así es. tercera instancia. Pero antes quisiera entonces puntualizar dos cosas de el vean. Y es que Jesús dejó claro cuál era la misión. Y Ujú. nosotros como líderes debemos de proyectar cuál es la misión. Es hacer discípulos, hacer iglesia de Cristo. Y la estrategia es el uno a uno, desde la cercanía. La estrategia no ha cambiado y no va a cambiar. Así que no pretendamos ser una iglesia influyente por tener likes o por tener reconocimiento o por tener todo lo que el mundo dice como estrategia de marketing. Somos la iglesia de Cristo y la estrategia de Cristo fue parábolas, ir a las montañas a predicar a través de un lenguaje sencillo desde la cultura de las mismas personas y también dando el pan que representa la obra social. Así que cuando nosotros busquemos delegar, que podamos delegar eso, que podamos delegar esa estrategia de el discipulado uno a uno, del discipulado a través de los grupos en las casas, de un evangelio relacional. Y en tercer lugar, la tercera etapa para una delegación como arte de delegar es el vayan, el vayan. Leo, ¿qué nos dices de esa etapa? Pues mira, esta etapa es precisamente donde empezamos todos a temblar, porque listo, cuando nos dicen, vengan, ok, asociémonos, compartamos, tomemos tintico, pero y cuando nos dicen, obsérvenme cómo yo hago las cosas, oh, ok, vamos aprendiendo, pero Pau, cuando ya nos dicen, ve, ve, compártele a esa persona, acércate a esa persona. Ahí es donde empezamos a temblar. Y Pau, ¿por qué crees que es esa etapa donde da tanto susto? Bueno, da susto porque uno cree que está solo. Sí, eso es como hablando de mis experiencias en la conducción cuando empecé a conducir. Lo novedoso es que uno empieza a conducir como acompañado, pero mi esposo tuvo una cirugía, recién estrené el pase y yo me vi obligada también para movilidad, estaba embarazada, a conducir sola. Entonces, yo decía como lo necesito a él acá, que él me diga, que él le meta el pie al freno si esto no funciona. Bueno, pasaron algunos chascos, nada más, bobaditas, ¿sí? Se rompió el panorámico un día, me estrelló, sí. Bueno, pero aquí el tema es sentirnos solos, creer que estamos solos. Pero entonces Jesús eh, nos dejó al Consolador y él realmente no dejó solos a los discípulos cuando les dijo, vayan. O sea, Jesús, en medio de esos 3 años, hubo un último periodo en el que Jesús empezó a decirles, bueno, ahora ustedes vayan, saquen los demonios, vayan, sanen los enfermos, vayan, evangelicen, vayan. Vayan. Y recordemos, por ejemplo, una anécdota donde
vienen unas personas a quejarse de los discípulos con Jesús. Le dicen, Jesús, sus discípulos no pudieron sacar los demonios. Y Jesús les dice, es que esto solo sale con oración. Entonces, creo que el temor en nuestros discípulos va a menguar si el vayan no es abandonar, sino es confiar, es confiar. Es decir, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo y no debes hacerlo como yo, nunca, porque tú eres tú auténtico, único y Dios te ha dado tu propia esencia, unción y no estamos en una competencia. Tú puedes hacerlo y yo te voy a acompañar y voy a celebrar contigo los logros y voy a también retroalimentar aquello que podrías mejorar, sobre todo, hablando más que de la forma del fondo, y es el tema espiritual, como lo dijo Jesús. Jesús no dijo, no, es que les faltó, no sé, gritar o moverse o animar. Él dijo, acá lo que falta es vida espiritual, oración. Así que recordemos el proceso, no te sientas asustado porque uno, te estamos llamando precisamente a, mira cómo yo lo hago, observa, luego ayúdame con cosas, luego tú lo vas a hacer, pero yo te voy a ayudar y luego tú lo vas a hacer cuando ya lo hagas bien, con esa seguridad, esa certeza, y yo voy a ir a hacer este mismo Bien. proceso con otras personas, porque así es como nos vamos a ir multiplicando. Así que no tengamos ese temor cuando nos dicen vayan, porque lo vamos a hacer con este proceso. Y también tú debes cubrir a las personas que estás discipulando en este proceso para que lo hagan con seguridad, que lo hagan con esa seguridad, llenos del Espíritu Santo, porque es muy importante lo que tú estás diciendo, para una vida llena del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, cuando ya pareciera que estaban súper listos, ¿qué les dice? No, Todavía no vayan, todavía no. Faltaba todavía lo no. más importante, ¿no? El Espíritu Santo, el poder. Y ahí es la esencia de todo. Yo quiero delegar hoy, confrontándome y cada uno de nosotros confrontémonos. ¿Qué quiero delegar? Si hoy me tocara entregar, ¿qué voy a delegar? ¿Un ministerio en la carne? ¿Algo que estoy haciendo en mis fuerzas? ¿O realmente algo que tiene la unción y el poder del Espíritu Santo? Esto es un llamado del Señor a la oración, a la dependencia, a la rendición de cuentas, a la unidad, porque muchos actualmente tienen grandes ministerios, entre comillas, y delegan y multiplican, pero su doctrina está alejada de la verdad, que son los falsos profetas, ¿sí? Y hay otros que no son visibles, que no son, que no están como en el éxito ministerial, porque están allí en la ventana 370 en los pueblos indígenas no alcanzados, pero están haciendo una labor increíble de delegación hacia otras culturas. Entonces, realmente, aquí el tema es ser llenos del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, que es el que va a hacer que el reino del Señor crezca, que empieza como una semilla, pero crece muchísimo. Así es. Así que recapitulando los pasos de este principio, de este arte de la delegación, recordamos tres cosas. Vengan, vean y vayan. Ahora, estamos hablando de salir a evangelizar, de compartir las buenas con otros. Así que cuando esas personas que tú estás formando, pues primeramente tú debes crecer en este aspecto para que cuando tú les dices, vengan, obsérvenme cómo yo evangelizo. Obsérvenme, acompáñenme, que podamos ir juntos a evangelizar en grupos, pero que podamos hacer este proceso, porque creo que una gran falla que cometemos es ni nos observan ni les damos indicaciones, vayan, usted encárguese de esa persona, no, que nos observen. A mí personalmente, Pau, una de las cosas que me gusta observar y ver es en el canal de Living Waters, me gusta ver cómo Ray Comfort comparte el evangelio. Eso me inspira y me da como un orden de cómo yo lo puedo hacer. Me gusta. Y cuando salimos a evangelizar, hacemos equipos de trabajo de dos en dos y vamos y lo hacemos en equipo. Obsérvame cómo yo lo hago.
mira, como y ahora en la próxima tú lo vas a hacer y doy algún ajuste, alguna corrección y estamos en esa dinámica acompañándonos, porque realmente estamos en los tiempos en que necesitamos ser más proactivos y que estas personas, una cosa es cuando salimos a evangelizar, pero otra cosa es en su día a día. Y si los hemos acompañado, empoderado, ellos lo van a hacer en sus comunidades, en sus familias, en las personas a las que Dios ha puesto para que ellos alcancen. Así que, bueno, este tiempo creo que fue muy provechoso y vamos a tener muy presente este proceso que estamos aprendiendo. Y Así es. quisiera, Pau, cerrar con Sí, una señor. frase que dice de la siguiente manera, para esta generación transformar, nuevos discípulos debemos entrenar. No los vamos a dejar solos. Vamos a hacerlo bien. Lo vamos a hacer con excelencia. Y por favor, si de pronto a usted le pasó que usted dice, a mí me dejaron solo, yo lo hice solo y mira, aquí pues vamos a corregirlo porque lo vamos a hacer es a la manera de Jesús. Oye, Leo, hoy en la reunión de pastores citaban que hay tres tipos de discípulos. No sé si se te quedó. Recapitulando, me llamó mucho la atención porque ese es un tip para los líderes, porque de pronto hay frustración. Ay, yo Ujú, invertí tiempo. No, mira, siempre en la vida cristiana van a haber tres tipos de discípulos. Los que están contigo para que tú les ayudes, les capacites, les formes, y luego Dios los envía a otro lado. Tú tal vez les visionabas aquí, pero no, Dios los envía a las naciones, los envía a la misión. Están los que están para quedarse a tu lado, para ser tu bastón, para llevar la posta, pero ujú, también hay un grupo minoritario, pero que a veces es incómodo, ¿no? Y son aquellos a los que iguala más si les invertiste tiempo, que no van a querer continuar. Así que no depende de ti. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el crecimiento? El Señor es el que da el crecimiento. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y es un mandato. Vayan y hagan discípulos. Es decir, deleguen la misión desde la asociación, desde el ejemplo y desde enviarlos creyendo en ellos. Por eso oremos y guardemos entonces esa frase en nuestro corazón con la fe de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Para esta generación transformar, nuevos discípulos debemos entrenar.